Esta mañana quiero felicitar a todos los padres en su día, que el Señor los bendiga y los llene de mucho amor para con sus hijos y su familia. Era costumbre de los sacerdotes en el Antiguo Testamento que los sacrificios que eran llevados al tabernáculo, una porción era ofrecida a Dios y otra porción a los sacerdotes, y otra porción se la quedaba el que traía la ofrenda, según vemos en algunos versículos del Antiguo Testamento. Y esto era establecido por Dios cuando escogió a una tribu para dedicarlos al sacerdocio. Y ellos no tenían necesidad de trabajar, pues se alimentaban de lo que las otras tribus llevaban de las ofrendas a Dios. A ellos les tocaba parte de ello para subsistir. Sin embargo, unos 400 años después de que dada esta ley a Moisés, la costumbre sacerdotal había cambiado. Ellos no tomaban la porción señalada del pecho y el hombro como se había señalado, sino que tomaban lo que fuera. Ellos metían un garfio en la cisterna o en la paila o en el caldero, como quisiéramos llamar, y lo que salía de allí era lo que ellos tomaban para sí. En el día de hoy quiero hablarles de una historia presentada en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y el mensaje para hoy lo he titulado Un padre que honró a sus hijos más que a Dios. Un padre que honró a sus hijos más que a Dios. En el versículo 12 de este libro de Samuel, se presenta el carácter de los hijos de Elí. Elí era un sacerdote escogido por Dios. Esta asignación o el sacerdocio era algo hereditario. Y Elí era de la descendencia de Aarón. Así que Elí había sido escogido como sacerdote de Dios. Y vemos en este versículo el carácter de los hijos de Elí. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. No tenían conocimiento de Dios a pesar de que su padre Elí era un hombre que conocía plenamente a Dios, que había sido asignado por Dios para este servicio. Sin embargo, sus hijos no heredaron esta forma de vida del sacerdote Elí, a pesar de que él tenía esa gran responsabilidad ante los ojos de Dios. Ellos no heredaron ese conocimiento, puesto que esto genéticamente jamás podrá ser, querido hermano, querido padre. Por más que usted tenga una relación íntima con Dios, sus hijos no la van a heredar genéticamente. No es posible pensar que porque somos hijos de Dios o consagrados a Dios, nuestros hijos automáticamente van a ser igual para con Dios. Muchas veces asumimos que porque vamos los domingos a la iglesia, porque estamos anuentes a adorar y a glorificar a nuestro Dios, nuestros hijos tienen que ser igual. Sin embargo, el proverbio nos enseña de que debemos instruir al niño, debemos trabajar con el niño. Es un trabajo, la instrucción requiere de un esfuerzo. Y es por eso que nosotros como padres debemos de procurar traspasar esos principios divinos, traspasar todos aquellos valores morales y espirituales que el Señor nos ha permitido. No asumir de que el muchacho o el joven va a heredar todo el temor a Dios que nosotros hemos tenido si no trabajamos en ello.
Es importante reconocer aquí, hermanos, que muchas veces la vida no es, o mejor dicho, la vida no es justa. Conocemos y históricamente se ha conocido de padres amorosos, padres ejemplares, que tienen hijos que son un desastre. Conocemos también de padres que son un desastre, pero que tienen hijos amorosos, que tienen hijos responsables y que aman a Dios. Ambas cosas se dan en esta vida. No es posible, hermanos, que nosotros, por una de estas situaciones que ocurran, muchas veces cometemos el error de juzgar a los padres. Es necesario que a través del desarrollo vayamos viendo esto, porque todo hijo peca. Todo hijo peca. Pero a veces consideramos que porque los hijos de fulano que está en la iglesia deben ser los hijos perfectos, que no pecan, que no cometen errores. Más así, los hijos de los predicadores o pastores no son la diferencia, no son la excepción. La diferencia es que ellos están puestos en una pilastra popular, donde son vistos mayormente. Pero el pecado, el hijo lo decide una vez que establece esa decisión de rebeldía ante los padres y ante Dios. No hay una diferencia de pecado entre los hijos de los que no son pastores, predicadores, y entre los que sí son hijos de predicadores. No hay una diferencia de pecado. A veces creemos que porque es el hijo del pastor o del predicador, es más pecador que el que se sienta a escuchar el mensaje. Para Dios no existe diferencia de pecado. Sin embargo, es importante que nosotros, como padres, aprendamos a establecer límites y enseñanzas de corrección para nuestros hijos. Cosa que le faltó a Elí. Como le decía, la vida no es justa. Si usted, querido hermano, si usted, querido padre, ha hecho el mejor esfuerzo porque sus hijos sean obedientes, porque sus hijos se conduzcan en el camino de Dios correctamente, siéntase tranquilo. Pero si usted no ha hecho lo necesario, si usted no ha establecido un plan de disciplina y corrección para sus hijos, entonces es necesario que atendamos a cómo estamos obrando. En el versículo 13 al 17 dice así: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quiera. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. ¿Ven cómo estaba actuando los hijos de Elí? Ellos estaban robando de los sacrificios de los hijos de Dios que eran para la adoración al Todopoderoso. Ellos estaban robando la especialidad que era solamente para Dios, no satisfechos con lo que le correspondía, que era el pecho y el hombro, que les fueron designados allá en el libro de Éxodo, lo pueden ver, 29, 27
al 28, también tomaban una parte de lo que le correspondía al que ofrecía la ofrenda. Ellos no estaban satisfechos con lo que Dios había asignado para ellos, sino que querían tomar carne cruda cuando no les era permitido. Se les había asignado la carne cocida, pero ellos querían tomar la carne cruda. Y se hace la pregunta, ¿por qué? Porque ellos tenían la ambición de poder, tenían la ambición de tener mucho más cosas materiales. Lógicamente que la carne cocida no la podían vender. Por eso arrebataban, quitaban, robaban la carne cruda a los hijos de Israel, lo que llevaban para ofrecer a Dios. Entonces los hijos de Elí fueron creciendo en este pecado, hermanos, al punto que deshonraron las ofrendas, al punto de que los adoradores ya no tenían ese respeto y ese significado por las ofrendas que eran al Dios Todopoderoso. Tanto era así el pecado que ellos habían cometido, que habían traspasado esa insignificancia que ellos le daban a las ofrendas, al mismo pueblo que estaba ofreciendo las ofrendas. Fíjense, el versículo 16 dice: si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. La avaricia de los hijos de Elí era grande, hermanos, y ellos hicieron daño a los que estaban llevando las ofrendas con violencia y amenazas. Violencias y amenazas. Este es el caso, hermanos, de muchos hombres, influyentes, en el momento de ser juzgados dicen: yo no he hecho nada, porque no están directamente involucrados, pero usan a sus personas que trabajan para ellos, lo utilizan tal como hicieron los hijos de Elí, que usaban a los criados. Ellos no estaban directamente, pero enviaban a sus criados, a sus empleados. Y el final era el mismo, porque ellos son los que estaban tomando la decisión. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y ese fue el punto en el cual ellos debilitaron la importancia de las ofrendas que Dios había establecido al pueblo de Israel, al punto que las personas ya no les interesaba y la hacían como mejor les parecía. Ellos fueron causal de que el pueblo de Dios pecara. Nos hace recordar lo que dice Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7, donde Jesús habla de aquel que hace caer a uno de los más pequeños. Ay de aquel, bueno le fuera ese hombre, dice, también no haber nacido, y sería mejor que se colgara una piedra de molino y que fuese lanzado a lo profundo del mar. Es importante, hermanos, resaltar esto, porque muchas veces nuestro andar, nuestro proceder delante de Dios y delante de los hombres no es el correcto. Y perturbamos a aquellos que quieren adorar a Dios, aquellos que quieren entregar el corazón a Dios y que su sacrificio es importante. Entonces son obstaculizados por nuestro proceder, por nuestra manera de vivir, por nuestro mal ejemplo. Es importante ver esto. En todos los niveles dentro de la Iglesia de Cristo muchas veces ocurren situaciones como esta. Por eso que el cristiano debe estar seguro de que su ofrenda está siendo validada ante los ojos de Dios. Y cuando digo su ofrenda no me refiero
a la ofrenda que habla Corinto, sino que su sacrificio de vida, su entrega a Dios es plena, para que no seamos obstáculos a otros que vienen creciendo en el camino del Señor. Darle el valor y la importancia que tiene el entregar nuestro corazón genuinamente a nuestro Señor. A pesar de estas situaciones, queridos hermanos, que los hijos de Elí vivían de esta forma, debe siempre ser importante observar y denotar que en las familias ocurren cosas como estas, como mencionamos en antes. Padres que han hecho un gran esfuerzo por instruir, corregir y guiar a sus hijos por el buen camino, por el amor del Señor. Al final los hijos deciden rebelarse contra Dios y pecan. Y muchas veces los padres son señalados por las personas de su alrededor y muchas veces por los mismos miembros de la iglesia. No saben cuánto puede sufrir un padre que tiene hijos rebeldes. A pesar de esta situación, hermanos, no hay una excusa para que nosotros digamos, bueno, eso es normal, porque estoy rodeado de hermanos que no obedecen a Dios, entonces la fuerza del grupo me hace ir por el mismo camino. Fíjense el versículo 18 al 21. A pesar de toda la situación que estaba rodeando, que eran los hijos de Elí, dice el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La pureza y el servicio de Samuel y su familia es un contraste entre la vida que llevaban los hijos de Elí y la vida que llevaba Samuel. Samuel era hijo de Ana, una mujer que no podía tener hijos y que en su sufrimiento por no poder tener hijos, se humilló y oró a Dios y hizo promesa de ofrecer a su hijo al servicio de Dios. Y ese fue Samuel. Por eso que ella lo ofreció una vez que destetó a Samuel, fue ofrecido y Samuel vivía en el templo junto a Elí. Y hay algo muy importante aquí, hermanos, y es que Elí fue para Samuel como un padre, a pesar de que no era su progenitor. Elí fue para Samuel como un padre. Por eso mencionaba antes que en el proverbio nos enseña que debemos instruir al niño en su camino. No solamente si es su hijo. Hay muchos niños que necesitan orientación, que necesitan una guía, que necesitan instrucción. Por eso que hoy en día también, a pesar de que hay personas que no son progenitores de niños, son sus padres porque han estado a través de su vida guiándolos, ayudándolos, llevándolos de la mano por el buen camino, por el amor a Dios. Se les puede llamar también padres, tal como fue Elí con Samuel, a pesar de que estos hombres habían decidido rebelarse contra Dios, rebelarse contra su padre. Samuel, entre toda esa situación, dice que crecía en amor a Dios. Dice el versículo 21, 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían,
con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta situación, hermanos, fue creciendo. Primero, robaban de las ofrendas que eran ofrecidas a Dios. Segundo, ahora estaban acostándose y fornicando con las mujeres que servían al templo, o las mujeres que estaban, o las que iban a adorar al templo. A pesar de toda esta situación, Samuel se mantenía en rectitud, amando a Dios. Muchas veces, a pesar de toda la instrucción que podamos ver dentro del pueblo de Dios, de siervos infieles, de pastores, predicadores, ministros que puedan ser infieles, Dios siempre va a cumplir su plan. Porque hay hombres que Él escoge, hombres que prepara para su servicio y poder establecer su plan, tal como fue el caso del joven Samuel, de Samuel. Aunque era un niño, Samuel servía a Jehová mejor y de una manera más grande que los mismos hijos de Elí. Lo que el hombre ve en el servicio a Dios a menudo no es lo que Dios ve. Esa enseñanza, ese principio, lo vemos claramente, pues Dios mira el corazón del hombre. Hemos estado enseñando a través de estos tiempos que debemos cuidar el corazón. Debemos cuidar el corazón. Aprendíamos en las lecciones de Corinto de que Dios se enaltece, Dios se glorifica en las personas más humildes, Hay varios ejemplos de esto. Entonces, es importante pues que a pesar de que situaciones duras, difíciles, complicadas, aún de mal ejemplo y de pecado, nosotros permanezcamos fieles a Dios y de esta manera cumplir su propósito. Entonces, el segundo pecado, la segunda ofensa que cometieron los hijos de Elí fue la inmoralidad sexual, tal como lo vimos en el versículo 22. Pero dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Este pasaje está más centrado en el mismo Elí que en sus hijos. Elí ya era de una edad muy avanzada y tal vez ya no podía ejercer el sacerdocio como Dios le pedía para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. Era muy viejo ya, era muy viejo. En otro versículo adelante dice que su físico también era muy pesado Elí físicamente. Entonces, oía de todo lo que sus hijos hacían. Esto realmente defraudaba el nombre, el servicio de Elí ante los ojos de Dios. Dice el versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué hacéis estas cosas semejantes? ¿Será que pudiera existir la razón que justifique lo que ellos estaban haciendo? No había forma de justificar lo que ellos hacían. Elí prácticamente hizo
la peor cosa que un padre puede hacer al tratar de corregir a sus hijos. Solamente hablar, hablar, hablar. Muchas veces que nos caracteriza situaciones como esta. Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, y nunca llega el rejo, nunca lo encuentra. Sin embargo, los hijos se acostumbran a ese tipo de situación porque sabe que su papá nunca le va a pegar o su mamá nunca le va a pegar. Puesto que no establecemos una dinámica de corrección importante y sistemática para que los hijos también aprendan a sujetarse a ese tipo de características. Si les da sueño, tomen agua, café, no. Tengo mi agüita por ahí. Es importante, hermanos, que procuremos establecer reglas claras. Hace poco, uno de mis hijos estaba condenándome porque habíamos establecido reglas en casa. Sin embargo, los padres no pueden ceder a la presión de los hijos. No son los hijos los que van a guiar a los padres. Son los padres los que guían a sus hijos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque nos enseña que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran compromiso, y también para los que a futuro quieren ser padres. No es ser padre porque simplemente quisiste tener un hijo. No es ser padre porque, bueno, yo quiero tener 2, 3, 4 hijos, pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu compromiso al tener hijos? ¿Para qué vas a tener hijos? Fíjense la actitud de Ana. Ella rogó por un hijo, pero ella sabía para qué. Ella sabía para qué y cumplió esa promesa. Cumplió esa promesa. Entonces, es necesario que nosotros también aprendamos a cumplir nuestros compromisos y nuestras responsabilidades delante del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Las diferencias entre las personas, entre los hombres, los jueces en ese tiempo, podían juzgar ese tipo de actitudes. Pero, sin embargo, si pecabas contra Dios, no había forma de interceder, no había forma de arrepentirse ante ese pecado. Hermanos, es importante que nosotros aprendamos que el arrepentimiento es parte del don de Dios. Si Dios quiere, no pone en el corazón del hombre el arrepentimiento. Afortunadamente tenemos para nosotros Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tan importante esta promesa. Sin embargo, Pablo dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si andamos en pecado, si andamos en desobediencia, el Señor nos da la oportunidad que nos arrepintamos, que cambiemos eso, que el Señor nos cambie, que el Señor nos guíe al arrepentimiento a través de su palabra. Sin embargo, los hijos de Elí, nunca hubo arrepentimiento en ellos porque Dios había decidido matarlos. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hay personas que, por más claro que el evangelio les sea revelado, que se les exhorte de la mejor manera, con el mejor amor, con la mejor inclinación, nunca se van a arrepentir, porque Dios ha permitido que sean condenados. ¿Recuerdan Tesalonicenses?
Por no haber creído a la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo en su mentira. Entonces, el arrepentimiento es algo que Dios pone en el corazón del hombre. Por eso, mi querido hermano, es importante estar cerca del Señor, en una relación íntima con Dios, para que no nos convirtamos en un corazón de piedra, en un corazón duro donde la palabra de Dios simplemente rebota y se va, sino que tengamos un corazón sensible al mensaje, al poder, a la palabra del Señor. Dice el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No había obstáculo que detuviera ese crecimiento de Samuel, hombre que había sido escogido por Dios. Más adelante vamos a ver el plan de Dios cumpliéndose en este joven Samuel. A pesar de todo lo que lo rodeaba, él crecía en ese favor de Dios. El anuncio del juicio de Dios contra la casa de Elí. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté, yo claramente a la casa de tu padre, ahí refiriéndose a Aarón, cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, y yo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase por delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los suyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad joven. Vino un varón de Dios. ¿Quién era ese varón? No lo sabemos, pero fue asignado por Dios para hablar a Elí la sentencia que Dios había establecido por la rebeldía que habían tenido sus hijos. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, tal como dijimos en antes, cuando Dios designó el sacerdocio, era dado a los descendientes del que había sido asignado, en este caso Aarón, y sus hijos fueron los primeros sacerdotes que hubo en Israel, y de allí a sus descendientes. Pero dice que de Elí eso fue eliminado por todo el pecado engrandecido que hubo de parte de sus hijos, y Dios quitó esa bendición de sacerdocio de la familia de Elí, no de Aarón, que más adelante Dios escogió a otros sacerdocios de los que precedían a Aarón. Entonces, en el versículo 28 dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre el altar y quemase incienso, y llevase por delante de mí,
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Ese era el trabajo de los sacerdotes, velar porque las ofrendas fueran gratas y que llegaran a ser ofrecidas. Ellos tenían ese cuidado todo el tiempo. Tanto así que los sacerdotes vestían muy fina y delicadamente. Eran reconocidos. Si usted lo veía, eran reconocidos por la belleza y esplendor de sus vestidos, porque representaba la calidad y la limpieza de la ofrenda que había que haber ante los ojos de Dios. El sacerdote era vestido con prendas específicas para honrar, para honra y hermosura. Eso está en Éxodo 28, versículo 2. Éxodo 28, versículo 2. Esto por ahí también lo tienen en conocimiento los hermanos que están estudiando los seminarios. Hay una lección que habla específicamente de esto. Y vemos ahí claramente cómo era de importante la vestidura de los sacerdotes. No se vestían de cualquier manera, era específicamente un vestido de lujo, pero no para honrarlos a ellos, sino para honrar las ofrendas que eran sacrificadas a Dios. Dice el versículo, y cortaré tu brazo. No literalmente era cortar el brazo de Elí, sino que el brazo significaba poder, significaba fuerza, y esa fuerza y ese poder iban a terminar allí, al punto de que su familia, los que quedaran de sus herederos, tendrían que mendigar al resto del pueblo de Israel, porque iban a sufrir esa promesa que Dios hizo a Elí por el pecado que habían cometido sus hijos. El versículo 34 al 36, ahí está la promesa o la señal de la promesa. Y te seré por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Recuerden sus nombres, hermanos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de un ungido todos los días, y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan, y te será por señal. Este es el cumplimiento entonces de la promesa que sería muchos años después, en los días de Salomón. Dios le dio a Elí una señal inmediata para demostrar su veracidad, y esa señal fue que en un mismo día sus dos hijos morirían. Yo me suscitaré un sacerdote. Ese sacerdote fiel que aquí se predice fue un gran sacerdote porque hizo conforme al corazón de Dios y el alma de Dios. Fue el sacerdote bendecido porque Dios dijo, yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido todos los días. Ahí esa promesa pues también se cumplió en Samuel. Vemos ahí otros versículos, si siguen la lectura. Dios habló a Samuel 3 veces, y luego a la cuarta vez Samuel pudo identificar que era la voz de Dios el cual hablaba. Todo esto porque Elí le indicó a Samuel cómo identificar la voz de Dios, que estaba llamando a Samuel para ese servicio. Entonces, hermanos, es importante que nosotros como padres aprendamos que
en todo tiempo Dios tiene el primer lugar, que en todo tiempo nosotros debemos de darle honra y gloria a Dios con nuestros hijos. Dice el versículo, volviendo al versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Cuando no establecemos parámetros, principios que puedan ayudar a la instrucción y corrección de nuestros hijos, estamos apoyando el sacrificio de Dios. Como padres debemos establecer prioridades en nuestras vidas. Nunca nuestros hijos van a tomar el primer lugar que le corresponde a Dios. Nunca nuestros gustos, nuestras decisiones, nuestra familia. Por eso el Señor nos habla que todo el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hijos, no puede ser mi discípulo. Porque tenemos que aprender a establecer prioridades en nuestras vidas. Y ahí Jesús nos está diciendo que debemos de odiar a nuestros padres, o que debemos odiar a nuestros hijos, o a nuestros hermanos y nuestras amistades, sino que aprendamos a darle lugar en nuestra vida, que no son ellos los que van a mandar en nuestras vidas, sino que los principios de Dios siempre van a regir nuestras decisiones, nuestro andar, nuestro proceder. Aprender a establecer límites a los hijos y estar claros que no porque el padre conozca y tenga una relación con Dios, los hijos la van a heredar. Esto no es automático, hermanos, se requiere de un trabajo constante, y si usted ya hizo el trabajo y ante los ojos de Dios realizó lo correspondiente, sepa que muchas veces los hijos, o siempre los hijos, van a tener que dar cuenta a Dios, tal como ocurrió con Ofni y Finet, que fueron derrocados, que fueron destruidos, porque nunca obedecieron el mandato de Dios, a pesar que deshonraron a su padre. Sino que es un trabajo continuo, como les dije, para poder traspasar los principios y valores divinos que Dios ha dejado en su palabra. Debemos aprender, hermanos, también que a pesar de las instrucciones, como les decía, muchos hijos deciden rebelarse contra Dios, pero que así como hay hijos que deciden la rebeldía, también hay hijos que honran a Dios y a sus padres, tal como ocurrió con Samuel, a pesar de toda esta situación que le embargaba. Agradar a Dios aún estando en un ambiente de maldad y corrupción. Y podemos concluir, si usted es padre, si yo soy padre, si usted es hijo, en todo tiempo debemos vivir agradando a nuestro Dios y dándole el primer lugar. ¿Estamos viviendo de esta manera? Gracias a todos, ¿no?